Buenos días, bienvenidos a todos, a todas, a nuestro programa Aire de Justicia, el programa de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires. Hoy tenemos el placer de compartir junto a Melina Guione la participación en nuestro programa del doctor Carlos Constenla. Bienvenida, Melina, gracias por acompañarnos en este programa también, y dejamos a tu cargo la presentación de nuestro invitado. Bueno, muchas gracias, buenos días y buenas tardes o buenas noches, porque como estamos siendo grabados para este programa por YouTube, no sabemos en qué horario nos escuchan o nos ven. Bueno, bienvenido Carlos, para nosotros como te adelantó, bueno, fuera de aire, María Inés Velasco, es un honor recibirte. Para todos los que nos están escuchando y viendo, Carlos Constenla es abogado de la UBA de 1970, presidente emérito del Instituto Latinoamericano de Guzmán, Defensorías del Pueblo, ILO, coordinador de la Comisión Constitucionalismo y Defensorías del Pueblo del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina, con sede en Viena, es profesor invitado de la materia Defensorías del Pueblo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, ex profesor en la UBA y es defensor del pueblo de Vicente López. También es un escritor y autor de libros como Teoría y Práctica de Defensor del Pueblo, Ouidorías y Defensorías del Pueblo en América Latina. También escribió el libro Diccionario de las Defensorías del Pueblo. También escribió Defensorías de Indios, una singular institución colonial hispanoamericana. Bueno, una presentación de ese estilo, o también decirte que, bueno, que estamos más que orgullosas de recibirte y sabemos que vas a tener mucho para aportar en el programa de hoy. Y bueno, para abrir un tema tan complejo, ¿no?, como el de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y hablemos de hace cuántos años que está vacante, y a qué crees vos que esto se atribuye. Ante todo les agradezco la presentación, es un honor para mí estar con ustedes hoy en este programa de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, tratando un tema que tiene una enorme importancia. Sin embargo, está totalmente opacado, yo diría más que silenciado, invisibilizado, como se dice ahora. Sí. Y esto significa no solamente un problema serio porque desconoce un mandato constitucional expreso, sino porque además priva al pueblo argentino de una magistratura establecida precisamente para facilitar los acuerdos entre el gobierno y la sociedad, para defender los derechos humanos, en una época donde estamos atravesando una crisis profunda, una crisis económica, sanitaria, social, laboral, en fin, de lo que sea. Creo que no hay prácticamente ningún ámbito de la vida pública argentina que no esté afectada por esta crisis, y en la función creada por la Constitución para contribuir a solucionar estos problemas o darle canal de participación a la sociedad civil, está bloqueada por la incomprensión de quienes ejercen o quienes tienen el poder político. ¿Por qué motivo esto es así? Bueno, es por dos razones. En primer lugar, porque no se entiende qué es la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es la segunda magistratura de importancia en la República Argentina después del presidente de la Nación. ¿Por qué digo esto? Porque por de pronto, por la materia que se ocupa, es la de velar por el valor máximo que debe proteger el Estado de Derecho, que es los derechos humanos. Es decir, es una institución concebida para proteger a los derechos humanos. Entonces, esa le da una importancia central, que es más importante eso posiblemente que gobernar, porque el gobierno es como una palabra que viene del latín, gubernare, quiere decir conducir un barco, es el que conduce. Pero quien ejerce la defensa de los derechos humanos tiene una inseparable vinculación con el pueblo en el que se asienta la soberanía. Y en segundo lugar,
aunque esto es más técnico que otra cuestión, porque es la única magistratura de la Constitución que es absolutamente unipersonal. No hay ninguna otra, porque el legislativo obviamente es un cuerpo colectivo, no hace falta explicar mucho, el Poder Judicial también es colectivo desde el momento en que hay distintas instancias y que muchos de los tribunales, los más importantes, son colegiados. Por ejemplo, la Corte y todos los tribunales superiores de justicia del país. El Ministerio Público está vinculado a la justicia, porque de lo contrario no existe un Ministerio Público aislado, la defensa pública es lo mismo. Y con respecto al Poder Ejecutivo, porque ningún acto del Poder Ejecutivo tiene plena validez jurídica si no está homologado con la firma de alguno de los ministros del gabinete. El único que no tiene absolutamente independencia de nadie es la Defensoría del Pueblo. Y este hecho lo pone en un lugar de importancia central. Sin embargo, a pesar de todo, no se entiende la naturaleza de esta institución, por eso se cree que puede estar como no estar. Es como la frutilla que se le pone arriba de la torta. Si está, mejor, porque queda más linda, y de paso comemos una frutilla, pero si no está, la torta no deja de ser torta. Y por otro lado, es porque realmente existen de parte de los gobiernos el temor de que las defensorías del pueblo pongan al desnudo actitudes, comportamientos, acciones que contravengan los derechos que protege la Constitución y los tratados internacionales. Entonces es preferible que ese cargo de cuestionar, de criticar, de oponerse, quede a cargo de la oposición, porque siempre va a valer la posibilidad de decirle, bueno, lo dicen por razones políticas, pero con el defensor o defensora del pueblo no pueden decir que es por razones políticas. Entonces yo creo que son esas las razones por las cuales se ha demorado. Yo diría que vergonzosamente, porque tenemos un récord mundial, 12 años realmente es una vergüenza en que un cargo previsto por la Constitución esté vacante. Y en este camino vamos con el cargo que está vacante en la Corte, con la Procuración General de la Nación, y ni hablar de la Procuración Penitenciaria, que está así desde hace, qué sé yo, 30 y pico de años. En fin, bueno, eso no sé si ha respondido a la pregunta que formulaste en primer lugar. Sí, sí, yo entiendo que sí, y además de alguna manera has hecho ya un análisis integral de la situación llamativa, preocupante. También claramente hay una desinformación al pueblo respecto de estas figuras y desconocen entonces de qué manera esa figura los puede proteger y ante su ausencia, de qué manera se ven afectados. Totalmente. Como si tuvieras que hablar específicamente del tema, ellos se ven afectados por, algo dijiste, la protección de los derechos humanos, habría un control constitucional, habría un control de qué se hace, qué no se hace. Específicamente la pregunta de cuál es el perjuicio que tiene la sociedad directa frente a la falta del defensor del pueblo de la nación. Le agregaría, ¿tiene alguna herramienta para que realmente sea nombrado? ¿Alguien ha tomado el guante de hacer lo posible para que sea nombrado? ¿Se está trabajando? Sí, bueno, en primer lugar, la cuestión, digamos así, cuál es la urgencia. Acá hay una serie de temas donde la presencia del defensor del pueblo es imprescindible. Por ejemplo, el tema del tema de las tarifas que se nos viene encima, ¿no? Digamos, ¿cómo despojamos las posiciones que podamos tener frente al tema de las tarifas de una cuestión política, en la que sabemos positivamente qué posición van a tomar unos y qué posición van a tomar otros? O, por ejemplo, en relación a la cuestión que se planteó en torno a la pandemia, en la cual quedan enfrentados como dos bloques de opinión científica. De un lado, el gobierno con una posición, de enfrente la oposición con otra distinta, entonces afirmándose que es la postura es la correcta.
La Defensoría del Pueblo no va a solucionar mágicamente ni un problema de las tarifas, ni un problema de la pandemia, ni tampoco el tema de los alquileres, ni tampoco el tema de la ocupación de tierras, ni la cantidad de problemas que se plantea. La Defensoría del Pueblo es un espacio de, como decía un filósofo francés, de hospitalidad, que genera la posibilidad de discutir en mesas recogiendo opiniones con absoluta prescindencia político-partidaria a los fines de llegar a acuerdos y posibilidad de avanzar en ciertas cuestiones. No puede ser que todo sea un tema de una confrontación total que rechaza a la sociedad, por supuesto, pero que el otro lado, la institución fue creada específicamente y puntualmente para esto, precisamente para evitar este tipo de conflictos, para que tengan la posibilidad los sectores que no tienen voz, a los ciudadanos de pie, como se ha dicho, se dice muchas veces, la posibilidad de tener un empoderamiento político que de otra manera no lo pueden tener, porque ya sabemos cuál es el resultado de todo. Entonces, esto es lo grave de la cuestión. ¿Cómo solucionarlo? La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha hecho dos llamados de atención sobre esta cuestión para el Parlamento, para que designe al defensor del pueblo. Porque hay una jurisprudencia de la Corte que yo no comparto, que plantea que cuando existe una vacancia definitiva de un defensor del pueblo o defensora del pueblo, ya sus funciones dejan de tener relevancia. Es decir, no tiene legitimación procesal en ese caso. El adjunto o quien haga las veces del defensor de acuerdo a la ley está legitimado a actuar en tanto y en cuanto la vacancia sea transitoria, por ejemplo, por enfermedad. Pero si se opera la vacancia definitiva por renuncia, por muerte, por discapacidad, por lo que fuere, por incapacidad, perdón, por algún motivo, en ese caso ya la defensoría quedaría acéfala, lo cual no es una interpretación a mi juicio correcta, porque pospone la validez y la garantía de los derechos humanos a una cuestión simplemente formal y mecánica. No obstante eso, repito que a mi juicio es cerrada esta interpretación de la Corte, no obstante eso la Corte ha recomendado en más de una oportunidad la necesidad de que se elija el defensor del pueblo. Está de más decir que hemos hecho muchos reclamos, ha habido recursos de amparo interpuestos, gestiones políticas, oficiales y extraoficiales, y todo ha naufragado en esta falta de acuerdo político, porque obviamente se considera a la Defensoría del Pueblo como un botín político. Te lo doy, me das tanto, me das esto, me das aquello, y en este juego se termina eligiendo defensor del pueblo. De modo que realmente esta situación está planteada en estos términos. Con respecto a cómo habría que hacer, bueno, únicamente de lege ferenda se puede hablar de esto, porque la Constitución no lo prevé, y la ley tampoco. También tenemos, este es un país muy particular, ¿no? La Constitución estableció la Defensoría del Pueblo en el año 1994 y la ley orgánica es anterior a la Constitución, ¿no? Es una cosa muy particular. La ley que reglamenta la Constitución fue sancionada antes de la Constitución o antes de la modificación de la Constitución. De modo tal que, en fin, es una que lamentablemente hay aspectos que se contradicen. Por ejemplo, la Constitución sustrae de la responsabilidad del defensor del pueblo la situación de las cárceles. La ley, perdón, la sustrae, la saca, dice que no es competencia del defensor. Pero la Constitución Nacional, al no establecer ninguna distinción, comprende absolutamente a todos a todas las materias, a todas las personas, en todos los lugares y en todas las instancias. Es como la ley que creó la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, que si bien estamos de acuerdo y es correcto que así sea, etcétera, etcétera, porque además cumple con lo dispuesto en tratados internacionales, no porque exista un defensor o defensora de niñas, niños y adolescentes, esta materia queda fuera de las competencias del defensor del pueblo de la nación, que puede intervenir también en estos casos. Nosotros, en un trabajo que hemos preparado para un congreso que se va a realizar próximamente en Helsinki,
es vinculado a esta cuestión, hemos planteado la necesidad de que las leyes, o que en nuestro caso, por la cuestión que planteamos, la Constitución, siga el modelo del antiguo derecho público romano con respecto al interregno, ¿no? Que cuando se producía el interregno era la vacancia entre reyes, pero se proyectó hacia la Roma republicana, donde se confería al Senado la necesidad de que uno de los senadores asumiera la función que quedaba vacante. Y nosotros hemos propuesto esto para estos casos, ¿no es cierto? Si es así, entonces que un senador, por orden alfabético, ascendente o descendente, por la edad o por lo que fuere, se haga cargo por un periodo limitado de tiempo de la Defensoría del Pueblo con todas las obligaciones, con todas las responsabilidades propias de esa función. No es que la gente tenga un problema, se vaya a quejar a esta persona que está a cargo de la Defensoría y que para que no sea un don nadie o sorteado, como podría ser por los requerimientos que impone el desempeño de esta función, bueno, sea un senador, un diputado, en fin, no hay cuestión, pero alguien que tenga una representatividad política. Obviamente, para hacer esto tenemos que modificar la Constitución, naturalmente, porque no estaría permitido. Inclusive, perdón, la ley es una ley que está mal en el sentido de que prácticamente le quita a la sociedad civil cualquier incidencia en la designación del defensor del pueblo. Es un acuerdo que hacen políticamente por una exigencia muy grande. Lo que lo traba, claro. Claro, pero además eligen a cualquiera, puede ser cualquiera defensor del pueblo. Y no creo que tampoco deba ser así, no porque requiera un título, porque no se debe exigir ser abogado, porque no es imprescindible eso. Lo que sí se requiere es que sea una persona que tenga un compromiso con los derechos humanos. Por eso la nueva Constitución de Chile, el proyecto de Constitución que tendrá que ser homologado por el plebiscito, plantea que la Defensoría del Pueblo debe ser propuesta por organizaciones de la sociedad civil para que el Congreso las elija, pero únicamente por organizaciones de la sociedad civil. Y Carlos, cuando usted dice nosotros ya hemos hecho presentaciones, ¿a quiénes se refiere? Presentaciones al Congreso, fundamentalmente, porque esta es una responsabilidad del Congreso. Yo estuve... Claro, pero ¿a quiénes se refieren? ¿Usted en qué colectivo representa? Bueno, por lo que recuerdo, hay varias... ¿Hay muchas organizaciones que están trabajando en este tema? Sí, no sé si muchas, pero hay varias organizaciones. De mi parte, yo recuerdo la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, que yo era presidente, cuando se produjo la vacante, el instituto que yo presido, la Federación Iberoamericana del Ombudsman, y después hay algunas otras organizaciones vinculadas al tema de la transparencia, al tema del gobierno abierto, en fin, que han planteado repetidas veces esto, porque es una preocupación muy seria, ¿no? Sí. ¿Sabe lo que pasa, doctora? Lo que uno siente, esto de la frutilla de la torta, es así. Inclusive se ha llegado a decir en la cátedra o en los libros, mejora la calidad institucional. No mejora la calidad institucional, hace a la esencia de la calidad institucional. Bueno, claro. Claro, entonces, claro, porque ellos actúan, digamos, nos protegen a nosotros de los hechos y las omisiones de la Administración Pública Nacional que impliquen un ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, o sea, es según lo que dice, ¿no? El artículo 14. Nosotros hace 2 años, bueno, antes pre-pandemia, tuvimos la visita en este programa en Áreas de Justicia, cuando en su momento estábamos en Radio UBA, del defensor del pueblo de ese momento de Cava, de Amor, y él ya estaba en ese momento, nos había manifestado la preocupación con respecto a que estaba este puesto vacante, ¿no? Y viéndolo con un poco de distancia, esta crisis que vivimos durante la pandemia, requiere que estas instituciones fuertes, ¿no? Como un defensor del pueblo a nivel nacional, garanticen los derechos de las personas, porque hubo vulnerabilidad de todo tipo, ¿no? Y más aquellas
que estaban en situación de pobreza, o en el caso de las personas migrantes. Creo que la figura del defensor del pueblo en estos casos hubiese sido, defensor o defensora en su defecto, ¿no? Hubiese sido muy interesante a la hora de pensar en términos de derechos humanos, hablo. Como así también, bueno, lo que usted trajo a la mesa cuando abrimos este programa de la función que tiene el defensor del pueblo en relación, por ejemplo, a las tasas y el tema del aumento de los servicios, ¿no? De alguna manera, las prácticas democráticas, las instituciones Totalmente. democráticas, justamente a lo que apuntan es a que haya un mecanismo, reitero, democrático. Porque si cada uno cumple su función, hay una suerte de revisión, de auditoría, del fiel cumplimiento de lo que se debe hacer, y si hay que hacer alguna revisión, y si hay que hacer algún análisis, y si alguien tiene que dar explicaciones, si eso es ejercer la función pública. Ejercer la función pública justamente es hacer lo mejor que se debe hacer, y si alguien piensa que hay un error, bueno, presentarse, sentarse y dar explicaciones. Desgraciadamente, no hay una información hacia el pueblo no está informado, no está defendido, y estas falencias se van preservando en el tiempo. Lástima, ¿no? Porque evidentemente las instituciones han sido creadas para funcionar, y cuando no funcionan, entonces hay algo que falta. Como bien decía Melina, como bien decía nuestro invitado, la función del defensor del pueblo, de la nación, es determinante y no se está desarrollando. La falta del defensor del pueblo nos deja indefensos. ¿Se le ocurre o están trabajando en algún mecanismo para poder lograr la designación de un defensor del pueblo que de alguna manera pueda evitar estos inconvenientes? Sí, estamos haciéndolo, pero en ese aspecto yo soy absolutamente pesimista, ¿no? Porque veo un enceguecimiento total. Están incumpliendo los deberes de funcionario público los organismos de control, porque sí es verdad que la Corte dice que la Defensoría del Pueblo no puede funcionar porque no tiene el titular, entonces tienen que justificar de qué manera está con vida toda una estructura edilicia y de personal, que personal muy calificado, ¿eh? Un personal que está totalmente desperdiciado, que tendría que ser empleado para otras cosas. Pero está todo eso armado, no puede hacer absolutamente nada, está ahí, es un elefante blanco en el medio de la administración. Es algo verdaderamente inconcebible. Pero lo más inconcebible de todo es que no se entienda la naturaleza. Lo entendió el constituyente cuando reformó la Constitución, pero los legisladores no lo entienden, y el poder político tampoco lo entiende, porque muchas veces se le ha escapado a alguien decir, bueno, yo quiero que sea defensor del pueblo o defensora del pueblo fulana, ¿no? Alguien que ejerce el poder ejecutivo no puede decir eso tampoco, porque también tiene sus implicancias políticas. De manera tal que hubo momentos donde se pudo haber llegado a ese acuerdo. Hubo posibilidades, pero por internas minúsculas, ¿eh? Por internas que definían en 1 o 2 votos en el Senado a ver cómo se votaba en un sentido o en el otro, ahí se quedó bloqueado. Pero esto es una cuestión muy grave, además, porque por ejemplo, yo había dado ejemplo de Roma. No, Cicerón, el problema no viene de ahora, ¿no? Viene de la época, como de hace mucho tiempo. Cicerón decía que sin tribunado no hay república. El tribunado de la plebe era el defensor del pueblo en la época de la República Romana. Y Cicerón y la hermano de Cicerón, fundamentalmente, eran sectores vinculados a la aristocracia, muy opuestos a lo que hacía el defensor del pueblo, el tribuno de la plebe, que ejercía con la intercesio, el veto de las resoluciones que podían, en su interpretación, afectar los derechos del pueblo.
Entonces, en esa forma de escribir que tenían entonces, Cicerón, en el Tratado de las Leyes, habla con su hermano y le dice que es imposible que exista la república sin el tribuno, porque los intereses que gobernaban Roma, gubernamentales, muchas veces eran antagónicos a los intereses del pueblo. ¿Qué cosa, no? Es decir, exactamente el mismo concepto es el que tenemos hoy. Es evidente que las razones de Estado, que son las que movilizan a los gobiernos, muchas veces contradicen a las razones del pueblo. Y las contradicen legítimamente, porque el que gobierna tiene que gobernar para todos, y muchas veces en ese gobernar para todos se avanza, se vulneran, se desconocen derechos fundamentales, especialmente, como dijo la doctora, de los sectores que son más débiles, que tienen menor posibilidad de expresarse, no por una cuestión de idoneidad personal, sino que no pueden expresarse porque no tienen poder, ni económico, ni político, ni social, nada. Cada vez se hace más evidente esto. Bueno, entonces, esto significa que no puede haber un Estado de Derecho sin que exista una magistratura, se llame como se llama, que represente a esa persona, a ese hombre, a esa mujer de a pie que está en una situación concreta y determinada. Y que no quede librado todo a lo que se diga desde la política partidaria. Porque, repito, se descalifica. Yo lo he visto, lo he vivido cuando era defensor. La descalificación es igual. Se dice tal cosa porque políticamente se quiere otra diferente. Y así, el defensor del pueblo no está en esa situación. No debe estar y no está. Es verdad que muchos dicen, bueno, pero el defensor del pueblo puede ser también influenciado, puede ser cooptado, puede ser qué sé yo. Pues, es verdad, pero la institución va mucho más allá, tiene mucho más credibilidad y amplitud. Una persona que va a ser defensor del pueblo, si es buena, va a ser mejor después que termine de ser defensor del pueblo. Y si es mala, no va a ser tan mala siendo defensor o defensora del pueblo. Porque la función lo compromete inmediatamente con el derecho y la necesidad de una persona que acude a su servicio porque está angustiada, porque está preocupada, porque está mortificada por algo que le está pasando. Por malo que sea un defensor del pueblo, siempre va a ser mejor después de serlo, porque va a aprender, nos pasó a todos nos pasó. Yo he tenido una actuación en determinados ámbitos, pero no sabía bien qué era la discapacidad, no conocía bien las cuestiones de género, y así un montón de cosas. Las he conocido y he batallado por ellas después de la experiencia personal que me significó esto. Aprendí a través de lo que estaba haciendo y ahora creo que no soy un experto en nada, pero que sí comprendo esto y estoy dispuesto a luchar por estos valores porque son esenciales a la condición de la persona humana. Esta es un poco la preocupación, ¿no? Yo creo que está clara la preocupación, coincidimos con Melina, coincidimos con el desarrollo. Siempre nos gusta, porque nos quedan algunos minutos de programa, siempre nos gusta una mirada superadora, una mirada hacia el futuro con una proyección de esperanza, se puede lograr modificar a través de este camino. Sos un especialista en la materia, sos un estudioso en la materia, estás comprometido, has iniciado acciones. ¿Cómo ves vos y las personas que te acompañan la posibilidad de nombrar un defensor de la nación a través de qué mecanismo? Bueno, yo soy pesimista institucionalmente, no soy pesimista en los hechos, ¿no? Escribí una vez un artículo que se llama del Monte Sacro a Salvador de Bahía. Era una pregunta que me hicieron en Valparaíso. Una vez un arquitecto indignado, presidente de una institución protectora del ambiente, hablando en Chile no hay defensor de Defensoría del Pueblo, de las talas que estaban haciendo de los pehüenes en el sur de Chile, que era impresionante. Entonces él me dijo, ¿yo puedo ser el defensor del pueblo? Y sí, le dije. Porque efectivamente,
de ahí lo de Salvador de Bahía, el Monte Sacro era por el tribuno de la plebe. Porque hay una novela de Jorge Amado que se llama Tienda de los Milagros, que es una maravilla la novela, ¿no? Y uno de los personajes es un abogado, que en realidad no es abogado. En Brasil se usaba mucho el rábula, ¿no? Que era una especie de idóneo en derecho, y ese rábula asumía la defensa de los derechos de la gente de una manera bastante alocada. No les voy a contar porque lamentablemente vamos a dejar pasar el tiempo, sino en una forma alocada y absurda, pero defendía los derechos del pueblo. Entonces, acá la Constitución Nacional, en el artículo 43, cuando establece la posibilidad de accionar por amparo, se la da a los defensores del pueblo, a los defensores del pueblo. Porque cuando hablo del defensor del pueblo en este artículo, es el único caso en que la Constitución habla de un funcionario de la Constitución con minúscula, lo cual yo pensé siempre que se estaba refiriendo a todos los defensores para interponer el recurso de amparo. Obviamente muchos me dijeron que no, pero la justicia lo fue admitiendo. Hoy en día la justicia admite la interposición del recurso de amparo por parte de los defensores del pueblo, cosa que si la legitimación procesal de la Defensoría del Pueblo que consagra la Constitución Nacional fue creada por vía jurisprudencial por la Cámara Nacional de lo Civil en el caso Cartañá contra Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires por la privatización del zoológico. Y ahí jurisprudencialmente se consiguió esto. Y las acciones procesales y las acciones de clase que se han interpuesto, como fue el caso en la Ciudad de Buenos Aires, cuando la defensora era la doctora Alicia Pierini, por el tema del corte de luz, la justicia había establecido en primera instancia una reparación por el daño emergente. Con el fallo de Cámara se amplió a todo el sector que había sido privado de la luz por una indemnización integral. Esta cuestión no llegó a la Corte porque no la apeló la empresa. Desgraciadamente la Corte ya dijo que las acciones de las Defensorías del Pueblo se tienen que limitar a las escalas de su competencia, de manera que si es una concesión nacional, únicamente puede interponer el recurso la Defensoría Nacional. Yo aspiro a que con este régimen nosotros tenemos un movimiento de defensorías del pueblo, institucionalmente hablando, muy importante. Tenemos más de 50 defensorías del pueblo en funcionamiento en la República Argentina. Yo creo que estamos en condiciones de accionar tal cual sería una defensoría del pueblo en competencias de orden nacional. De hecho, lo hacemos y estamos perdiendo en la Corte, pero hay tribunales inferiores que los admiten, el amparo, y si no se apela, hacemos efectivo esto. De manera que lo que no vamos a conseguir, a lo mejor a través del Poder Legislativo, lo podamos conseguir paradójicamente, porque la justicia siempre está muy cuestionada, lo vamos a conseguir a través de la justicia. Esa es la salida provisoria del tema. Muy interesante, la verdad, un programa para abrir los ojos de la defensa de los derechos de quienes más los necesitan, y también de las defensas de todos, porque en definitiva, este ejemplo que puso Carlos, como debe también haber un montón de ejemplos, porque muchas veces nos enteramos que defensores han logrado derechos, que se respeten derechos. Bueno, hay que abrirle los ojos a la sociedad. Hoy nuestro invitado nos ha ilustrado respecto de un tema tan importante, tan necesario, y estamos muy agradecidos. No sé, Melina, vos, ¿cómo querés cerrar de alguna manera el programa? No, la verdad que muchas gracias por venir, Carlos, porque también nos posesiona a nosotros como Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires en este punto de colaborar, ¿no?, con una acción concreta en esta campaña pública, junto con ustedes, con los ex defensores, organizaciones, exigiendo que el Congreso motorice el nombramiento del defensor. Creemos que es fundamental, y particularmente en este momento que vivimos, ¿no?, que es como que vamos saltando crisis, más crisis sanitaria, crisis económica, ¿no?, y nos encontramos en estos baches económicos sociales donde
sería muy interesante que una figura como la del defensor o defensora del pueblo colabore, ¿no? para la defensa técnica de todos los sectores vulnerados. Es algo que me parece que nosotros como asociación de abogados y también como tenemos que acompañar, y creo que tu visita tiene que ver con esto, y también tiene que ver con nosotros posesionarnos, ¿no? Para trabajar al servicio de la comunidad también, porque si bien es algo que tiene que hacer un defensor, que hoy no tenemos, y que este puesto está vacante hace 13 años, que es un montón de tiempo, porque pasaron muchas cosas durante estos años, nosotros como asociación de abogados acompañar Carlos, acompañar ¿no? a estas organizaciones que están reclamando y exigiendo al Congreso que nombre, ¿no? El nombramiento. Creo, nos dejás pensando en las instancias de visibilización, ¿no? de este problema, de que esté vacante, porque pasaron tantas cosas en estos 13 años, y me parece necesario recordar, ¿no? Constantemente, tener como la ayuda a memoria, ¿viste? Constante de qué pasa que está vacante, ¿no? Qué interesante hacer esa lectura. Sí, por eso Aire de Justicia es una forma más que tiene la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires de estar presente desde el derecho en las necesidades de todos y de todas. No solamente de abogados y abogadas, sino también de la sociedad toda. Es una de las funciones que tiene Aire de Justicia. Carlos, estamos muy, muy agradecidas. Esperemos que te hayas sentido cómodo, que hayas podido desarrollar el tema de la manera que vos querías, haber podido tocar los puntos que te parecían más importantes, porque en temas tan hondos es indispensable aprovechar cada minuto para poder desarrollar un mensaje claro. Si vos me preguntás a mí, y estoy convencida que a Melina también, el desarrollo del programa fue perfecto. Nos dejás pensando en que hay muchas acciones que podemos hacer desde la ABA, o solamente con este programa que va a estar subido a todas nuestras redes, estamos de alguna manera instalando conciencia. Totalmente. Nos gustaría, Carlos, entonces, una reflexión final de tu parte y ya nos despedimos. Bueno, muy agradecido a la asociación y muy agradecido a ustedes en particular por este cordial encuentro. Cierto, es lindo sentirse cómodo, poder expresar lo que uno piensa con total libertad, sin condiciones, y con el plus y el agregado de que tenemos una común preocupación por el respeto de los derechos humanos, una común preocupación por la vigencia del derecho, por el Estado republicano, por la posibilidad de que la gente pueda estar mejor, o por lo menos que tenga un espacio de diálogo y sea escuchado. Yo fui defensor del pueblo muchos años y me he dado cuenta que lo más importante que recibían las personas que venían a hablar con nosotros era ser escuchados. Escucha. Ser escuchados. Ser escuchados, que alguien los escuche, eso nada más, sin hacer nada después, ser escuchado. Y otra, que muchas veces la gente cuando va a la defensoría no va solamente por el problema que tiene, sino porque oculta o disimula una angustia, a veces de tipo personal y muy íntimo. Y poder hacerlo en una institución que lo escuche, una institución pública, oficial del Estado, y que lo pueda ayudar en esa contingencia particular, personal, de superficie, pero que oculta una cosa más profunda en su persona, realmente tiene una misión fundamental. Un ombudsman de un país africano dijo una vez: yo nunca pude matar un león, pero maté millones de moscas. De esto se trata. Con la Defensoría del Pueblo no vamos a hacer una revolución que cambie el destino del país, pero sí vamos a tratar a que la gente por lo menos tenga la efectividad de que un derecho que le da la Constitución tenga un instrumento que garantice que se va a cumplir, o por lo menos que le dé derecho a la posibilidad de pelearlo. Así que muchas gracias por este programa.
No, Gracias, Carlos Constenla. Ha sido un placer compartir con vos el programa. Melina, Guione, muchísimas gracias. Quien les habla, María Inés Velasco. Y los dejamos pensando entonces con esta necesidad que lleva años, que es la de designar un defensor del pueblo de la nación. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, a todas por acompañarnos, y nos vemos en el próximo Aire de Justicia. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias.